Presidente Correa viajó a reunión de la UNASUR en Bolivia. El movimiento Alianza País rechazó ultraje a presidente Evo Morales. Ecuador pide ayuda a Reino Unido para investigar espionaje en su embajada. Primer caso de odio racial se judicializa en el país. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. El presidente Rafael Correa viajó a Cochabamba, Bolivia, a la reunión de UNASUR convocada para respaldar al mandatario Evo Morales por los agravios que recibió por parte de varios países europeos que impidieron el aterrizaje del avión presidencial. Según Correa, se ha destrozado el derecho internacional y América Latina exige reacciones y explicaciones. Así que vamos a Bolivia a darle un abrazo solidario a nuestro hermano Evo Morales, a nuestra querida Bolivia, pero también a tomar decisiones y demostrar que no vamos a aceptar esta clase de humillaciones a ningún país de nuestra América. No estoy de acuerdo con el nombre de la reunión, la cita del desagravio. No hay que desagraviar a nadie. El agraviado no es Evo Morales, el agraviado es el derecho internacional, la convivencia pacífica, el respeto mutuo entre los estados, y no vamos a permitir que la prepotencia, la insolencia se imponga. América más unida que nunca, nuestra América más unida que nunca, para hacer respetar los derechos de nuestros pueblos y de nuestros estados soberanos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Por su parte, los cancilleres de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, también se reunirán para estudiar qué otras medidas se pueden tomar para resarcir el daño que se ha hecho al presidente Morales y para que esto no se vaya a convertir en una práctica consuetudinaria de los países europeos o de Estados Unidos. Los cancilleres podrán buscar también abrir un debate en la ONU sobre la violación del derecho internacional en materia de permiso de sobrevuelo para los jefes de Estado del mundo. Es un atentado al presidente Evo Morales, es un atentado contra los países latinoamericanos, es una arrogancia imperial de pretender administrar el espacio aéreo comúnmente utilizado, establecido en los convenios internacionales para que los mandatarios, sobre todo, puedan cumplir libremente su función. El movimiento Alianza País rechazó el ultraje al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, al pueblo boliviano, a los pueblos de América y a los ciudadanos libres del mundo. Parece ser que se quiere reactivar la Guerra Fría contra los países de Latinoamérica, que han optado por la soberanía y la dignidad. Así lo dijo el secretario de Alianza País. Los tiempos del colonialismo pasaron, pero parece que la era más oscura de la Guerra Fría contra América Latina se ha reactivado, quizá en respuesta a la política de dignidad y soberanía de nuestros pueblos y gobiernos. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional sostuvo que lo hecho con el presidente boliviano ha rebasado los límites tolerables. Nos parece que esto definitivamente ha rebasado las barreras y las fronteras de la lógica, de la hermandad y de la solidaridad que tenemos entre nuestros países. La UNASUR rechazó este suceso y convocó a una reunión urgente en la que analizó este atropello en contra de un presidente latinoamericano. Más buenas noticias. El trabajo infantil disminuyó de 12.5% a 6.3%. Del 2006 al 2012, miles de niños fueron retirados de basurales, plantaciones florícolas, canteras, camales y ventas ambulantes. Y ahora veamos qué opina el ciudadano común sobre la decisión de varios países europeos de impedir el sobrevuelo por su espacio aéreo al avión del presidente de Bolivia, Evo Morales. A mí me parece eso es un total atraco a los derechos humanos en primer lugar y luego después a una autoridad de primer orden como es
un presidente de la República. A todos los sudamericanos, no solo a los ecuatorianos, nos ha causado poco menos que indignación el asunto, ¿no? Bueno, me parece muy mal. Para mí una muestra de colonialismo bastante fuerte, de pensar de que porque quizás el presidente de Bolivia, que se mira más en menos desde Europa, se le puede hacer este tipo de actos que no se corresponden con la dignidad del cargo que ocupa. Eso está muy mal, porque todos tenemos derecho, todos tenemos derecho y él es un presidente latinoamericano. Creo que es un derecho humano, es un derecho internacional, la libertad de tránsito, sea nacional o sea internacionalmente. Entonces considero de que es una actitud absolutamente arbitraria e ilegítima. A mí me parece muy mal que cuando los presidentes de ellos vienen acá, son las puertas abiertas. Y cuando de Latinoamérica vamos para allá nos ponen algún problema. Hay denigración sobre una autoridad indígena. Tratándose de los países latinoamericanos, siempre somos humillados por los países que nos manejan. Esa es una humillación para el presidente indígena. Una empresa londinense podría estar detrás del espionaje en la embajada ecuatoriana en Londres. El canciller Ricardo Patiño informó que Ecuador pedirá ayuda a Reino Unido para verificar el espionaje en su sede diplomática. El ministro señaló que el pedido de colaboración al Reino Unido se lo hizo para esclarecer las informaciones reveladas por una investigación privada que realizó Ecuador. Tenemos fundadas sospechas de que las escuchas corrieron a cargo de la empresa de Surveillance Group Limited, de Surveillance Group Limited. Esta compañía es una de las mayores empresas privadas en investigaciones y vigilancia encubierta en el Reino Unido. Para apoyar una investigación sobre este asunto de nuestra parte, para conocer hasta el fondo quiénes son las instancias implicadas en la operación de espionaje en nuestra embajada. Durante su intervención, el canciller explicó las características del aparato encontrado en la embajada ecuatoriana en Londres, el mismo que se considera llevaba funcionando aproximadamente 2 meses. Dispositivo de escucha de activación GSM, camuflado en el interior de una cajetilla eléctrica. A simple vista el dispositivo es una mera toma de corriente eléctrica, pero incorpora un micrófono espía camuflado. Este dispositivo estaba diseñado para poder captar las conversaciones en el lugar donde se colocó, independientemente de la distancia o la posición del receptor. Primer caso de odio racial se judicializa en el país. El juez sexto de Garantías Penales abrió instrucción fiscal y dictó prisión preventiva en contra de un teniente de la Escuela Superior Militar por discriminación al cadete Michael Arce. Cerca de 1 hora y media duró la audiencia de formulación de cargos. La resolución del juez sexto de Garantías Penales, Fran Valverde, fue el aplicar medidas cautelares contra el oficial acusado de maltrato y odio racial hacia el excadete de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Michael Arce. Se aceptó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, la cual es la prisión preventiva del teniente Encalada. Familiares y la defensa del acusado se mostraron satisfechos por el pronunciamiento del magistrado. Es el primer paso para que todas las personas sepan que los negros también tenemos derecho. Mientras que la defensa del teniente acusado no se pronunció, a la diligencia asistieron asambleístas y dirigentes de organizaciones sociales en respaldo a los afroecuatorianos. Vamos a estar pendientes y estamos activos permanentemente para ver qué es lo que pasa con este caso de odio. Michael Arce fue uno de los 200 cadetes que ingresaron entre más de 5.000 aspirantes oficiales del ejército en el 2011. Estuvo 4 meses en formación. En ese tiempo dice haber recibido maltrato y discriminación. Que esto no se vuelva a repetir para ningún otro afrodescendiente o indígena o persona que quiere ingresar al ejército. El fiscal tiene 90 días para recopilar pruebas que demuestren o desmientan la denuncia del excadete. Este es el primer caso de odio por discriminación racial que llega a judicializarse en el país. La conferencia magistral Los retos de la comunicación estratégica en el Ecuador fue dictada por un periodista británico en la Facultad de Ciencias Sociales. La difusión de temas ambientales puede volverse compleja y de poco interés. Por eso el Ministerio del Ambiente organizó la charla magistral con un experto periodista de gran experiencia. Hay un descenso en el interés de los medios en los temas de cambio climático. Para los periodistas es una historia difícil de contar. Hablan mucho menos
de los riesgos o las oportunidades. En los últimos 20 años, la comunicación ambiental ha cambiado. En 2006 y 2010 hubo picos que marcaron el periodismo de ambiente. Estos últimos años, las publicaciones no han disminuido. Sin embargo, la acción ecológica ciudadana sí. Son estos valores que actúan como un tipo de filtro para todos nosotros. Para la mayoría de la gente, tiene mucho más que ver con sus valores. Las recomendaciones, según el periodista, van desde manejar los temas de manera sencilla, dejando el miedo y la culpa a un lado y resaltando los beneficios de una educación ambiental conservacionista a favor del planeta. Los ejes comunicacionales tradicionales siempre serán válidos y adaptables. El Ministerio del Deporte y el Consejo Provincial de Pichincha entregaron 2.500 uniformes como parte de los convenios interinstitucionales para beneficiar a los jóvenes de las escuelas deportivas del gobierno provincial. Personalidades del deporte ecuatoriano como Jacinto Espinosa, El Chino Gómez, José Francisco Ceballos y junto a ellos, exdeportistas de renombre, se dieron cita en calidad de autoridades deportivas para realizar la entrega de 2.500 uniformes al proyecto de escuelas deportivas, impulsada desde el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. 26 kits deportivos que contienen uniformes, balones, kit de coordinación, conos, platillos, que van a ser usados totalmente gratis a todas las 122 escuelas que forman parte del proyecto del Consejo Provincial. El Coliseo del Centro Activo 1 fue el escenario para este evento. El ministro José Francisco Ceballos dio la bienvenida a niños de 120 escuelas deportivas, anunciando públicamente la disposición de llevar a cabo el primer campeonato interbarrial en la provincia de Pichincha. El primer gran interbarrial en todas las comunidades de Pichincha y provincias aledañas para que haya la competencia adecuada. Trabajar por la niñez y juventud ecuatoriana es el compromiso que asumen estas dos instituciones al dedicar su trabajo a pulir nuevos talentos y formar nuevos cracks en el Ecuador. Hoy, con la entrega de la implementación deportiva, damos cumplimiento a los compromisos adquiridos de primero organizar la estructura deportiva. Quiero agradecer a todos y cada uno que tuvieron esta motivación para que todos podamos entrenar mucho mejor. Con una inversión de $300.000, aporte del Ministerio del Deporte, se pretende impulsar, fortalecer y masificar el deporte formativo a nivel barrial y parroquial. Cambiamos de tema. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será más incluyente y democrática y estará al servicio de todos los sectores sociales y culturales del país, sostuvo el presidente de esa entidad, Raúl Pérez Torres. En Quito mismo, ¿no? El sur tiene expresiones tan diferentes, tan diversas. El alcalde me ha ofrecido un terreno para edificar la Casa de la Cultura del Sur, pero hay que escuchar esas nuevas formas de la cultura y una cultura contemporánea, más dinámica, más tecnificada y con otros rasgos, ¿no? Entonces creo que ya en muchos de los núcleos han abierto una convocatoria más extensa, más libre. Más buenas noticias. Con una inversión de $19 millones, 500 familias se benefician del proyecto habitacional Ciudad Victoria en el Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. En el plano internacional, en Egipto, el presidente Mohamed Morsi cesaría en su cargo. Líderes latinoamericanos rechazan actitud dada por varios países europeos contra Evo Morales. El detalle de estas y otras informaciones internacionales en el siguiente resumen. Gran tensión se vive en las calles de las principales ciudades de Egipto después de que el jefe del ejército informó que el presidente Mohamed Morsi cesaría en su cargo, el mismo que sería ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional. Morsi se niega a dejar la presidencia y asegura contar con el amparo de la legalidad y la democracia, ya que él fue electo en comicios limpios y transparentes.
Líderes latinoamericanos rechazan categóricamente el accionar europeo en contra de Evo Morales. Mientras tanto, el presidente boliviano continúa con su viaje luego de 12 horas de permanecer en las Islas Canarias. En Sudáfrica, la imagen del Nelson Mandela se multiplica más en estos días en que el expresidente continúa en estado delicado de salud. El cariño y respeto del pueblo sudafricano se palpa en el homenaje constante y cotidiano que hacen al que consideran un ícono de la paz. Ya suman 27 muertos tras el sismo de 6,1 grados en la escala de Richter registrado en Indonesia. Los organismos de auxilio continúan con las labores de rescate y atención a los afectados. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día y como de costumbre les invitamos a que continúen con el entrevistado de hoy. De mi parte los espero en la próxima edición. Hasta pronto. Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el ingeniero Richard Vera, viceministro de Minas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con quien dialogaremos sobre un tema de interés nacional, como es la ley reformatoria de la ley de minería. Señor viceministro, bienvenido al Ciudadano. Muchas gracias. Señor viceministro, ha existido bastante expectativa a nivel internacional y a nivel nacional sobre la aprobación de la ley reformatoria de la ley de minería, en vista de las posibilidades y potencialidades que abre para la inversión extranjera. Obviamente con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social. ¿Usted cree que la normativa a mediano y largo plazo ubicará al Ecuador en el mapa minero internacional? Bueno, eso no se consigue con pocos años ni con una ley de minería. En verdad la cultura minera, la tradición minera en América Latina viene por las disposiciones que nos vinieron desde la época de la colonia. En la colonia se determinó qué países se dedicaban a minería. Perú, lo que en esa época se llamaba el Alto Perú, Bolivia, fueron escogidos para que se dedique a minería, nosotros para que nos dediquemos a obrajes, para otras actividades. Entonces, nosotros no tenemos una cultura minera que la podemos romper en pocos años, la cultura minera se la crea en decenas, en centenas de años. Aspiramos que esta ley nos sirva para ir desarrollando un sector que en el corto plazo pueda significar un aporte importante para la economía. Estamos creando condiciones para que el capital de riesgo pueda venir y hacer investigación geológica. Los yacimientos, sobre todo en la parte de Ecuador, son más difíciles de descubrir que, por ejemplo, en Perú, en Chile, donde por condiciones de vegetación casi ausente, es mucho más fácil descubrirlo. Nosotros tenemos una selva tropical, un suelo bastante espeso, un bosque muy amplio, donde descubrir los yacimientos minerales no es tan fácil. Pero eso también nos pone en una situación de ventaja con respecto a los otros países. Nosotros tenemos prácticamente intacto el potencial minero, a diferencia de Perú, de Chile, de Bolivia, donde la tradición minera tiene ya casi 500 años. Nosotros podemos decir que las reservas minerales están prácticamente listas en su totalidad para que sirvan para el desarrollo del país. Aspiramos que con esta reforma las compañías extranjeras puedan sentir de que Ecuador es un país que ofrece garantías, que ofrece oportunidades y que vengan aquí a buscar yacimientos. Pero la reforma no solamente está orientada para que vengan las compañías extranjeras. Orientamos la reforma también para desarrollar lo que ya tenemos aquí, que es una minería local, una pequeña minería, una minería artesanal, que queremos que se fortalezca, que tenga capacidad de crecimiento. Y también hay muchos de los artículos de esta reforma que están orientados justamente a eso, a permitir que esa pequeña minería nacional, que esa minería artesanal, pueda tener crecimiento y pueda significar mucho más aporte a la economía del país. Usted nos refería que los recursos mineros de minerales metálicos del país se encuentran casi intactos. ¿Existe tal vez un estudio, una valoración, una auditoría de cuál es el potencial minero de nuestro país? Nunca será posible determinar cuál es el total de minerales que tenemos y lo que hoy día puede tener un yacimiento ser rentable por los precios, mañana puede que no sea rentable porque los precios cayeron, o lo contrario. Algo que conocemos ahora que no tiene rentabilidad por un precio bajo, en el futuro puede ser rentable. Pero tenemos una cartera de proyectos de alrededor de unas 25, 28 proyectos que han sido ya divulgados valores de reservas en Canadá y que ofrecen un potencial, si se quiere, alto de reservas minerales. Obviamente están en un nivel todavía de terminar la investigación, de terminar la fase que se llama exploración avanzada, de cuantificar exactamente los recursos, de ver las leyes, la riqueza que tiene
el depósito mineral y entrar en su momento, cuando se lo considere ya tenga evaluación económica, a una explotación potencial. Pero le puedo decir que en el corto plazo, hablando de una decena de años, la minería pudiera fácilmente entrar a reemplazar los ingresos que tenemos actualmente por petróleo. Cuando hablamos de esta cartera de proyectos, nos estamos refiriendo a los proyectos emblemáticos que han sido denominados por el Gobierno Nacional así. Esos proyectos emblemáticos corresponden a 5 proyectos que nosotros llamamos también de primera generación. Eran proyectos en los que teníamos información más avanzada. El proyecto Mirador de cobre, el proyecto San Carlos Pananza también de cobre, son proyectos que ya se conocen como de gran minería. Mirador, por ejemplo, se piensa que cuando esté en explotación debe tratar alrededor de 60.000 toneladas por día, San Carlos Pananza alrededor de 90.000 toneladas por día, perdón. Y otros proyectos más pequeños que tienen que ver con explotación de oro, el caso de Fruta del Norte, que está a cargo todavía de Kinross, que tiene una reserva importante, alrededor de 7 millones de onzas de oro, que aún siendo pequeño comparado a los proyectos de cobre, comparado con los que son depósitos de oro, no son tan pequeños. Figúrese usted que en el año 2006 la Asociación de Compañías Prospectoras de Canadá determinó que el descubrimiento de Fruta del Norte era el descubrimiento más importante de la última década, en lo que a oro se refiere. Y otros 2 proyectos pequeños, el uno que está en la zona del sur de Cuenca, que ahora se lo conoce como Proyecto Loma Larga, y otro proyecto que está en la parte occidental, cerca de la parroquia de Amoyeturo, que es un proyecto Río Blanco. Son proyectos que no necesariamente son los proyectos emblemáticos porque son más grandes, sino porque tienen un mayor nivel de conocimiento. Aparte de estos, hay más de 20 proyectos que están en una etapa de prospecto que podrían ofrecer también reservas muy similares o mejores. A cargo del ENAMIS también tenemos un prospecto muy importante que ahora se lo conoce como Yurimagua, que antes se lo conoció como Junín, un depósito de cobre porfírico, que podría ser muy similar como Mirador, por ejemplo, sobre el cual ya se firmó un contrato de explotación. Obviamente, como nosotros llamamos proyectos de segunda generación, van a demorar un poco más de tiempo en tener una cuantificación y que puedan entrar a explotación. Señor viceministro, el 16 de mayo de este año, cuando el presidente de la República hizo el anuncio de que se enviaría con el carácter económico urgente el proyecto de reformatorio de la ley de minería, él hablaba de que es necesario y que contribuirá con la generación de fuentes de empleo, con la generación de riqueza y con el cambio en la matriz productiva. Una vez que ya ha pasado por el trámite legislativo, ¿todavía se cumple con el contenido, digamos, con la parte medular del proyecto? Le cuento algo, justamente el presidente devolvió la semana pasada a la Asamblea un veto parcial, específicamente corregir un defecto de una redacción de un artículo y cambiar un poco una disposición transitoria. Eso está en manos de la Asamblea. Entendemos que la comisión especializada que trata del asunto lo conoce justamente el día de hoy y va a mandar su informe para que el Pleno se allane al veto presidencial. Eso lo hemos escuchado de los miembros de la comisión. Es la recomendación. Recuerde usted que la Asamblea tiene 2 opciones, o allanarse al veto o ratificarse en el texto. En este caso son correcciones de redacción y la comisión va a recomendar que se allane al veto presidencial. Creemos que la próxima semana el Pleno ya va a votar este allanamiento al veto y se lo devolverá a la presidencia para la sanción. Es decir, creemos que en un periodo máximo de 2 semanas máximo ya debe estar listo el proyecto para la sanción, para la publicación en registro oficial. Contribuye, sin embargo, para la transformación de la matriz productiva y la generación de empleo digno para los ecuatorianos. Nosotros estamos tratando de que la minería sea uno de los factores importantes en el cambio de la matriz productiva. La minería no solamente la explotación de minerales, una parte fundamental, por ejemplo, en la explotación de cobre que estamos tratando en estos próximos 4 años, es que al mismo tiempo que nosotros firmamos contratos para explotación, tengamos refinación, fundición y refinación de cobre en el país. Obviamente, lo que se va a producir de cobre será muy superior a la demanda que se tiene en este momento, por ejemplo, para fabricar alambres de cobre. Pero eso nos va a permitir que nosotros podamos tener materia prima para ir diversificando nuestra producción, en el mismo tipo, por ejemplo, del alambre de cobre, de lo que hablábamos. Hay otros aspectos en la parte de la explotación de minerales que también nos pueden ayudar.
tenemos proyectos para explotación de minerales ricos en hierro, que ojalá nos ayuden a construir una siderurgia mucho más fuerte que la que actualmente tenemos en el país. Hay otras partes de la metalurgia, de oro, de otros metales, que también aspiramos que se incorporen definitivamente de una forma muy importante al cambio de la matriz productiva en el país. El proyecto de ley de minería también incorpora la figura de mediana minería. Este tema ha sido algo inexistente en el país, o al menos no ha sido tan tratado ni tan desarrollado por el tema de que o ha habido pequeña minería o minería artesanal. ¿Cuál es su parecer al respecto? La creación del régimen de mediana minería nos permite subsanar algo que quedó pendiente en la ley. La ley la dictamos en el año 2009, tenemos 4 años de vigencia de esa ley, pero cuando se la dictó sí se quedaron algunos vacíos. Por ejemplo, llamamos pequeña minería a alguien que trata 300 toneladas por día, y de ahí decíamos que existe la gran minería. No puede ser posible que alguien que trata 400 toneladas por día sea considerado como un minero de gran escala. En otros países como Perú, como Chile, cuando hablamos de gran minería, hablamos de decenas de miles de toneladas por día de tratamiento. Y entonces nosotros creíamos ahora que era importante por lo menos crear un segmento que nos permita crear un régimen al cual el pequeño minero también pueda acceder. Hemos creado un régimen de mediana minería que en algunos casos, para algunos metales específicos, como los metales preciosos, como oro, como plata, es el más apropiado. Nosotros vamos a necesitar desarrollar ese segmento de producción, un segmento entre las 300 y las 1000 toneladas, que es lo que dice la ley, para ir desarrollando esa minería que todavía no tenemos. En cambio, que para minerales como por ejemplo cobre, sí necesariamente se necesitan de yacimientos muy grandes y de régimen de gran minería, como lo que explicábamos el proyecto Mirador y el proyecto San Carlos Pananza. Entonces creemos que es importante. El régimen de mediana minería nos va a permitir que el pequeño minero pueda crecer a un tamaño mayor sin necesidad de firmar contrato de explotación. En la ley estamos diciendo que solamente cambiamos el régimen de regalía, que actualmente es de 3% para pequeña minería, a 4% para mediana minería. Pero este régimen de mediana minería también nos permite una cosa adicional. Cuando las compañías vienen a buscar yacimiento, siempre vienen con la idea de encontrar yacimientos grandes, pero en la práctica no todas las veces se encuentran yacimientos grandes. Solamente para conocimiento del público, de 500 prospectos, solamente uno llega a la fase de explotación. Uno ofrece las condiciones de rentabilidad para que pueda ser explotado. Y de esos uno, no necesariamente es un proyecto de gran escala, de gran minería, sino que hay ocasiones en que se cubren yacimientos pequeños que solamente es posible explotarlo en un régimen de mediana minería, como el que hemos fijado en este momento en la ley. Otra propuesta de la ley es la promoción de la actividad de minería a través de incentivos tributarios y la simplificación de los trámites administrativos. ¿Podría explicar un poco más a la ciudadanía qué significa este tema, por favor? Bueno, el tema de los trámites que tenía que hacer para tener una concesión minera era verdaderamente un vía crucis para los concesionarios mineros. Exigíamos 10 requisitos, 10 actos administrativos que tenían que ser solucionados antes de entregarse una concesión minera o antes de empezar una etapa de la explotación minera. Se pedía, por ejemplo, permiso del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Nacional de Puertos, de la Dirección de Aviación Civil, del Ministerio de Electricidad, en lo referente a las obras de infraestructura que contempla, que involucra a cada dependencia. Nosotros hemos dicho ahora que solamente son 2 actos que son imperativos, que no se los puede eludir de ninguna forma, que es el permiso que otorga el Ministerio del Ambiente, la licencia ambiental, y el permiso de la Secretaría Nacional del Agua. ¿Por qué esos 2 actos son imperativos? Primero, porque para nosotros sí es fundamental respetar, cuidar la naturaleza, no como dicen a ciertos grupos que nosotros permitimos una minería irresponsable. Y por otro lado, porque también en el uso del agua primero garantizamos que el agua satisfaga en primer lugar el uso para consumo humano, el uso de agua potable, el uso que tenemos todos los ciudadanos en el día a día. Y en segundo lugar, para garantizar la seguridad alimentaria, es decir, para los cultivos, para agricultura, para ganadería, para todo lo que significa eso, garantizar la seguridad de alimentación de los ecuatorianos. En tercer lugar vienen los usos industriales, y la minería es un uso industrial. Entonces la Secretaría Nacional del Agua da los permisos de utilización del agua en función de garantizar esos usos para el consumo humano y para la seguridad alimentaria. De los otros hemos dicho que basta una declaración juramentada en tanto y en cuanto no afecten esas obras de infraestructura. No lo eliminamos completamente, pero por ejemplo, una concesión que tenga en el Oriente no tiene que tener un informe de la Dirección Nacional de Puertos, porque obviamente no tenemos puertos.
Si en una concesión no existe ningún aeropuerto, tampoco tiene que haber una certificación de la Dirección de Aviación Civil. O sea, no lo eliminamos, pero decimos que en todo caso, si es que sí afecta una obra, sí tendrán que ser presentados. En cualquier caso, se afecta línea de transmisión, carretera o las otras obras que ya hemos conversado. Con la ley también el Estado garantiza la planificación de los proyectos mineros para que se cuide al medio ambiente, que haya un cuidado ambiental que evite todos los daños que se ha hecho con la minería ilegal, principalmente en sectores como San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Miren, nosotros estamos tratando de remediar los actos del pasado donde en verdad la minería no fue muy cuidadosa con el ambiente. Nuestra legislación ambiental es muy fuerte, muy fuerte. Le cuento algo, nosotros ningún proyecto permitimos que utilice agua y sus vertidos lo disponga en las quebradas, en ríos. Todos los procesos que estamos autorizando tienen como premisa fundamental la recirculación de agua. Y si algún momento tuviese que darse algún vertido, hay unas normas de carácter ambiental tan fuertes que tienen que tratarse esa agua para que no signifique de ninguna forma ningún grado de contaminación. En el tema de los pasivos ambientales que ya tenemos, como usted dice, en la parte del norte de Esmeralda, de San Lorenzo, Cantón Eloy Alfaro también, hemos encargado al ENAMI un proceso de remediación que va a ser muy, muy largo, muy costoso también. Pero más que corregir los pasivos ambientales, estamos tratando de que ahora ya no se cometan esas actividades mineras irresponsables. Ahora exigimos que la minería tenga que tener, además de la explotación, etapas de cierre, etapas de abandono, en las cuales se recuperen, se minimicen esos impactos ambientales causados. Eso lo estamos haciendo con una responsabilidad absoluta, no para nosotros, sino para las futuras generaciones, porque para nosotros la minería no es el pan para hoy, es el ambiente para nuestros hijos, y así lo vemos. Señor viceministro, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a ustedes, y siempre lo que les repetía, la confianza en este gobierno, que las cosas las va a hacer bien.